En este capítulo del programa estudiaremos la puesta a punto desde dos puntos de vista. Primero, la preparación general de la máquina para la impresión y luego las particularidades de la puesta a punto para un determinado pedido. Bueno, y ahora vamos a preparar la máquina para la impresión. ¿Por dónde empezar? Comencemos por los cilindros. Primero nos ocuparemos del cilindro portamantilla, el que transfiere la imagen de la plancha al papel. Esta sección del cilindro portamantilla resulta muy ilustrativa. Aquí ven cómo la mantilla y los suplementos dispuestos por debajo de ella, las alzas o la cama, llenan el rebaje del cilindro. En la GTO el rebaje es de 3 milímetros. Así pues, tiene que alcanzarse en total una altura de menos 5 centésimas bajo el anillo hasta la altura del anillo guía como máximo. La exactitud necesaria para el correcto ajuste de la presión solo puede conseguirse prácticamente con el micrómetro. Aquí se está midiendo con él un pliego de suplemento calibrado. Para calcular el correcto revestimiento del cilindro, recomendamos el dispositivo de medición Heidelberg, suministrable como accesorio especial. Si la distancia entre plancha y mantilla es demasiado grande o demasiado pequeña, tendrán que contar con la aparición de problemas durante la impresión. Lo que hay que conseguir es este resultado. ¿Y cómo preparamos la mantilla para utilizarla en la máquina? Para empezar, necesitamos una superficie de trabajo plana. Recuerden que la dirección de grano de la mantilla, indicada por estas líneas, ha de ser paralela a la del cilindro y no transversal, porque en tal caso se dilataría al colocarla. Sujeten las mordazas metálicas a la mantilla. No traten de fijar el revestimiento junto con la mantilla. Solo les crearía problemas. Tengan en cuenta que primero hay que apretar por el centro y que luego hay que ir reapretando. Ahora vamos a montar la mantilla. Primero hay que doblar el borde delantero del revestimiento en unos 12 milímetros. Este labio se coloca sobre el borde delantero del cilindro portamantilla. La mordaza delantera con la mantilla se coloca en el carril tensor. Apriétese la mordaza contra los topes elásticos y luego hacia abajo, hasta que haga clic y quede bien encajada. Sujeten ahora la mordaza trasera mientras siguen haciendo girar el cilindro hasta el carril tensor trasero.
Aprieten la mordaza contra los topes elásticos y háganla engranar bajo el labio. Sujeten ahora la mordaza con una mano, mientras con la otra aprietan el tornillo tensor. Apriétenlo bien. Hagan girar luego el cilindro hasta la entrada de la impresión y aprieten el carril tensor delantero. Verifiquen el tensado golpeando con el dedo en la zona comprendida entre el carril tensor y la superficie del cilindro portamantilla. Si se oye un leve plop, el ajuste es correcto. No se olviden de la protección del canal del cilindro portamantilla. El cilindro de impresión de la GTO dispone de un revestimiento o camisa para numerar y perforar. Cuando se desgasta, hay que cambiarlo. El revestimiento tiene 0,3 milímetros de espesor. Al colocar un nuevo revestimiento, se recomienda primero aplicar un producto anticorrosión a la superficie del cilindro para evitar la penetración de la humedad entre el cilindro y el revestimiento. Fuera de la máquina hay que colocar en el borde trasero del revestimiento, como en la mantilla, una mordaza con labio de caucho. A continuación se introduce el borde delantero del revestimiento. Luego se aprietan los tornillos centrales de detrás de esta rueda dentada, lo suficiente para que quede sujeto. Hagan girar la máquina hasta que el cierre trasero del revestimiento pueda encajar en el carril tensor. El procedimiento es similar al de la colocación de la mantilla. Hagan girar ahora lentamente la máquina hasta que vuelva a ser accesible el árbol de sujeción de pinzas. El revestimiento tiene que estar introducido por completo y quedar estrechamente aplicado. Seguidamente se aprietan los 6 tornillos. Para terminar, el carril tensor trasero tiene que tensarse de manera que el revestimiento quede completa y estrechamente aplicado al cilindro de impresión. Los diversos pasos del ajuste de los rodillos se describen detalladamente en las instrucciones de la máquina. Aquí vamos a presentarles un método general de ajuste de los rodillos para lograr una presión correcta entre ellos. Empecemos por el ajuste rodillo contra rodillo, es decir, el ajuste necesario en los rodillos que marchan uno contra otro. Una vez colocado el rodillo, se introducen 2 tiras de papel, una en cada extremo. Ajusten el rodillo de caucho, acercándolo o separándolo del distribuidor mediante el pequeño tornillo de ajuste, el que no va marcado con el anillo blanco. Aquí vemos cómo se modifica la separación al ajustar. Ajusten el rodillo de caucho, acercándolo o separándolo del distribuidor mediante el pequeño tornillo de ajuste, el que no va marcado con el anillo blanco. Aquí vemos cómo se modifica la separación al ajustar.
La presión entre dos rodillos es correcta cuando las dos tiras de papel pueden sacarse suavemente con cierta resistencia que tiene que ser igual en ambos lados. Una vez conseguido el ajuste correcto entre rodillos, veamos ahora el ajuste correcto del rodillo dador de tinta respecto a la plancha. Primero, se coloca una plancha usada en la máquina y se entintan los rodillos. Con la máquina parada, hagan descender a la plancha los rodillos dadores y vuelvan a separarlos. Hagan girar la máquina y verán en la plancha las 4 franjas que corresponden a los 4 rodillos dadores de tinta. Al principio, algunas de las franjas tal vez no presenten un ancho uniforme o queden interrumpidas en algunos puntos. Al mismo tiempo, váyanse regulando los correspondientes tornillos de ajuste, los de los anillos blancos. Hay 4 de ellos a cada lado de la máquina. Los ajustes serán correctos cuando los rodillos descendidos dejen 4 franjas de tinta uniformes. Deben tener una anchura de 2 a 3 milímetros y no más. No queremos que los rodillos se aprieten demasiado contra la plancha, porque entonces embadurnarían la película de tinta aplicada. Pasemos ahora al ajuste de los rodillos mojadores. Estos rodillos se colocan mojados. Cerciórense de que estén asegurados los cierres. Los ajustes se llevan a cabo de forma similar a los de los rodillos entintadores en lo que se refiere a los ajustes rodillo contra rodillo. Pero en los rodillos mojadores convencionales, el ajuste de los rodillos dadores de agua respecto a la plancha se comprueba por lo general palpando el leve salto de los rodillos al marchar sobre la plancha. Los rodillos mojadores sin revestir llevan contacto de anillos guía. Por consiguiente, no puede apreciarse ese leve salto que distingue a los rodillos dadores de agua convencionales. Otro de los ajustes es el de la presión entre rodillo tomador y distribuidor de mojado. Se realiza acortando o prolongando este brazo de mando, con lo que se determina la magnitud del movimiento de transferencia del ductor de humectación al distribuidor. La excepcional construcción del grupo humectador GTO exige que el rodillo dador de agua inferior sea accionado por un rodillo cargador de acero adicional. Asegúrense de que este rodillo cargador queda bien alojado en sus soportes oblicuos. Los pasadores de los extremos del árbol tienen que quedar sobre los pasadores de las horquillas de soporte. Al poner a punto la máquina, hay que conocer el espesor del papel o la cartulina que van a imprimirse. Resulta fácil de comprender, suponiendo que el cilindro de impresión está ajustado a una presión de 0,1 milímetro para trabajar con papel y a continuación hay que imprimir cartulina. El ajuste se realiza en las 2 ruedas moleteadas dispuestas sobre la salida. La escala es métrica. Cada división representa 1/10 de milímetro. Con una indicación de 0,1 en la parte negra de la escala, la máquina está ajustada a un espesor de material de 0,2 milímetros. Con una indicación de 0,2 está ajustada para un espesor de 0,3 milímetros, etc. La marcha sin perturbaciones del marcador es esencial para conseguir una alta productividad. Si la máquina se para y se pone en marcha constantemente, se pierde, como es lógico, la estabilidad del equilibrio tinta-agua. Así pues, el tiempo invertido en asegurar la marcha sin perturbaciones del marcador vale siempre la pena. El papel de la pila de marcar tiene que estar siempre cortado a formato, aireado e igualado para que marche sin perturbaciones. Se procede de la forma siguiente. Posicionen centralmente el pliego en el tablero de apilar.
Resulta necesario para disponer a una distancia uniforme las pinzas del cilindro en el borde del pliego. Antes de apilarlos, aireen bien los pliegos y procuren que las posibles rebabas de corte no queden adheridas. Vamos a verlo con más detalle. Tomen una cantidad de papel conveniente y con los pulgares por encima pongan los pliegos en forma de U. Agarren bien el papel, hagan girar las muñecas y obtendrán un bloque arqueado a través del cual puede mirarse. El papel así aireado se apila seguidamente en el marcador. Luego se colocan los separadores en la posición exacta. Ahora hay que ajustar en función del material el aire de soplado, el ángulo de basculación de la barra de aspiración y la altura de pila, de manera que los sopladores de separación levanten unos 8 pliegos. Al ajustar la guía lateral, comprueben los números de la mesa de apilar y ajusten la guía lateral al número correspondiente de su árbol. Centren el ajuste fino de la guía lateral para asegurar que la guía lateral, al descender, tenga 3 milímetros de espacio entre pliego y tope de guía. Resulta importante porque de lo contrario aplastaría el pliego. Entre las guías delanteras, elijan las dos que sustenten más uniformemente el borde de pinzas del pliego. Hagan girar todas las guías delanteras a más. Las guías delanteras elegidas se hacen girar una revolución a menos. Distribuyan uniformemente los sujetapliegos sobre el pliego y un poco por encima de él. Coloquen los cepillos en dirección final de pliego y pónganlos en contacto con él. Los cepillos sujetan los pliegos y evitan su alineación defectuosa. Finalmente tienen que ajustar con exactitud el control de pliegos dobles. Pasemos ahora a la salida. Coloquen un pliego sobre el carro de apilar y céntrenlo lateralmente, con los igualapliegos hacia dentro del todo. A continuación, ajustense los igualapliegos y el tope trasero al formato del pliego. La GTO queda lista para iniciar la alimentación de pliegos. Lleven el mando monopalanca a servicio y conmuten el interruptor basculante blanco del marcador. Comienza la entrada de pliegos, pero con la presión desconectada. Efectúen las comprobaciones siguientes. Buena separación de los pliegos. Ausencia de pliegos dobles. Distancia correcta entre guía lateral y borde del pliego. Desplazamiento sin saltos del pliego en la mesa de marcar. Y buena igualación en la salida. Ahora podemos colocar la plancha. Y vamos a hacerlo con toda exactitud para que no tengamos luego que modificar su posición a fin de enderezar la imagen. Se procede de la forma siguiente. Pongan el interruptor presión conectada en conectada y el mando monopalanca en presión. Fijen los rodillos dadores de tinta en la posición presión desconectada, colocando aquí este pequeño pasador. Centren la mordaza delantera, levántenla a las escotaduras en V de ambos lados y céntrenla lateralmente. Rebordoneen la plancha por su borde trasero. Para ello se dispone de una ranura especial situada sobre la salida. De este modo se facilita la colocación del borde trasero de la plancha en la mordaza del cilindro. Introduzcan exactamente el borde delantero de la plancha en la mordaza
y alineen lateralmente la plancha en el borde de la superficie del cilindro. Aprieten los tornillos de la mordaza. Punteen la máquina hacia adelante. Al estar bajo presión, la plancha va aplicándose al cilindro con paralelismo de ejes. A continuación, introduzcan el borde trasero de la plancha en su mordaza y aprieten los tornillos de fijación. Suelten después la palanca tensora. Haciendo girar los tornillos tensores moleteados aquí visibles, alisen la plancha contra el cilindro. Vuelvan a colocar el interruptor presión conectada en desconectada. Pongan el mando monopalanca en parada. Hagan marchar brevemente la máquina hasta que oigan el clic de la desconexión de la presión. Ahora nuestra máquina está preparada para la puesta a punto tradicional. Vamos a efectuar la primera impresión. Una vez preparada la máquina, pondremos a punto el cuerpo impresor. La superficie de los cilindros portaplanchas y portamantilla tienen que desarrollarse uniformemente una contra otra. De lo contrario, se producirán fenómenos de desgaste de la plancha y el remosqueo de la impresión. Los impresores suelen hablar de un buen desarrollo. Si se han revestido los 3 cilindros de la forma descrita y se trabaja con una presión mínima, el desarrollo será correcto. Con la puesta a punto queremos conseguir simultáneamente estas 3 cosas. Una correcta posición de la imagen, el equilibrio tinta-agua y una película de tinta uniforme. Vamos a empezar. Primero hay que llevar tinta al tintero. Pongan la máquina en marcha y, en esta escala, ajusten el ancho de la franja de tinta a 25. Si quieren ustedes reacciones rápidas, el rodillo del tintero necesita mucha rotación. Recuerden que un tintero bien ajustado toma del rodillo la tinta que no se necesita para aplicarla adicionalmente allí donde se necesita. Ustedes tienen que servirse también de estas posibilidades para evitar que la tinta no utilizada se sature con agua. Aquí vemos agua transportada desde los rodillos al tintero, de donde puede sacarse. A continuación, lleven a cabo los ajustes en el tintero, estimando la cantidad de tinta que necesita la imagen de la plancha mientras la plancha va girando. Si creen que los ajustes ya son bastante exactos, conecten la alimentación de tinta y efectúen los ajustes finos. En caso de duda, mejor poca tinta que demasiada. Recuerden que están realizando los ajustes para la alimentación de tinta a lo largo de la tirada. Paren ahora la máquina y apliquen un poco de tinta a los extremos de los rodillos. Lo hacemos por 2 razones. Para evitar que la tinta del centro se distribuya a los extremos subventintados de los rodillos y para impedir la penetración de humedad en el grupo entintador. Vamos a efectuar ahora nuestra primera impresión. Pongan el ancho de la franja de agua en 10 o 12. Cerciórense de que el ancho de la franja de tinta está en 25. Apilen en el marcador un sándwich de varias capas, compuesta cada una de ellas por unos 20 pliegos de maculatura, seguidos de 2 o 3 pliegos buenos. Repitan varias veces este esquema. Los pliegos de maculatura, del mismo formato que los pliegos de tirada, los necesitamos para verificar la posición de la imagen, para establecer el equilibrio tinta-agua y para conseguir una película de tinta uniforme mientras van pasando por la máquina. De esta forma se reducen los desperdicios en la tirada. Procuren, sin embargo, que los pliegos de maculatura apilados no estén demasiado sucios ni adheridos. Vamos a acoplar ahora el ajuste automático de la altura de la pila.
Seguidamente ponemos la palanca de mando en mojado. Verifiquen el brillo uniforme de la película humectadora y, si resulta satisfactorio, hagan descender los rodillos dadores de tinta. Verifiquen si se engrasa o empasta la plancha. El empastado es simplemente la aparición de tinta en una zona de no impresión de la plancha. Si descubren empastados, añadan agua en esa zona. No modifiquen la alimentación de agua. Se trata tan solo de un punto temporalmente seco en los rodillos dadores de agua, de manera que lo único que hay que hacer es restablecer el mojado en la zona. El engrase o empastado debe desaparecer entonces por sí solo. Una vez desaparecido del todo el empastado, coloquen la palanca de mando en papel y luego en presión. Hagan pasar 20 pliegos de maculatura como mínimo, seguidos de 2 o 3 pliegos limpios. Paren entonces la alimentación de pliegos pulsando la tecla roja cuadrada del marcador. Verifiquen la uniformidad de la capa de tinta en la impresión. Midan la posición de la primera impresión para constatar posibles divergencias. En sentido circunferencial se corrige aquí. En sentido lateral el ajuste puede realizarse a través de la guía lateral. En tal caso, no deben olvidarse de desplazar también la pila a fin de mantener la distancia correcta entre la guía y el borde del pliego. Si la imagen está fuera de escuadra a 0,25 milímetros como máximo, el ajuste puede llevarse a cabo en las guías delanteras. Si la divergencia es mayor, hay que modificar la posición de la plancha. En este caso, es importante saber que la plancha tiene que pivotar sobre el ángulo, sin que haya que desplazarla circunferencialmente. Como ustedes ven, para conseguir este movimiento en arco hay que desplazar lateralmente la mordaza trasera. Este desplazamiento lateral de la mordaza trasera es el que hace girar la plancha. Para ello hay que destensarla. La operación se realiza de la forma siguiente. Primero hay que destensar la plancha. En segundo lugar, hay que desplazar la mordaza trasera, teniendo en cuenta el movimiento en arco de la mordaza delantera y la mordaza trasera. En tercer lugar, volverá a apretarse la plancha, empezando por donde fue necesario el mayor desplazamiento. Vuelvan a poner en marcha la máquina, verifiquen si hay empastado e impriman otros 20 pliegos de maculatura, más algunos pliegos buenos. Vuelvan a verificar los resultados y lleven a cabo las correcciones eventualmente necesarias en la posición. Verifiquen de nuevo la uniformidad del entintado. Ya ven ustedes lo importantes que resultan esos sándwiches de papel en la pila. Si hay que llevar a cabo correcciones en la imagen, realícenlas ahora. Apliquen producto limpiador de planchas a los arañazos. Vuelvan a verificar minuciosamente la impresión. Lean el texto completo si tienen tiempo para ello. Recuerden que un trabajo impreso ya no puede corregirse. Si la posición está en orden, podemos realizar los ajustes finos del equilibrio tinta-agua y del entintado.
Empecemos a una velocidad de 5.000 pliegos hora e imprimamos de 60 a 100 pliegos de maculatura. Mientras tanto, ajustemos el pulverizado en caso de que lo necesitemos. Los polvos deben formar un ligero remolino en el recipiente, pero nada más. De lo contrario, tendríamos problemas un poco más tarde. Una vez que hayan pasado los pliegos de maculatura, impriman 2 o 3 pliegos buenos, paren la máquina y verifiquen el último. Laven ahora la plancha para eliminar todas las motas. Y limpien también la mantilla. Primero utilicen agua para eliminar los rastros de polvos que han dejado los pliegos de maculatura. Y luego el producto de lavado para la mantilla con objeto de iniciar limpiamente la impresión de la tirada. Lleven a cabo estos trabajos lo más rápidamente posible para no perder el equilibrio tinta-agua conseguido. Ajusten el contador de pliegos y adelante. Coloquen una tira de papel en la pila a fin de separar los pliegos buenos de aquellos otros que han utilizado para la puesta a punto. Durante la impresión de la tirada, verifiquen de cuando en cuando el entintado, efectuando comparaciones con el pliego en orden. Y no se olviden de echar una ojeada al registro, no sea que cuando imprimamos la segunda tinta vayamos a darnos cuenta de que la primera no estaba a registro. Hay muchas variaciones en lo referente al orden por el que se efectúan los trabajos de puesta a punto, pero la mayoría de los impresores trabajan de forma semejante a la que hemos descrito. Si creen ustedes poder mejorar los tiempos de producción modificando el orden de los trabajos de puesta a punto, modifíquenlo. Lo más importante es que desarrollen ustedes su propia rutina y la mantengan.